El meollo del asunto. En este punto probablemente se pregunte, ¿pero qué significa esto para mí? Después de que el apóstol Pedro predicase el día de Pentecostés, las personas se sintieron profundamente conmovidas y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Hechos 2:37. La primera iglesia respondió con acción inmediata, arrepentimiento, bautismo, vender posesiones y compartir el evangelio. Nosotros respondimos con palabras como amén, un sermón convincente, un libro estupendo, y luego nos quedamos paralizados cuando intentamos descifrar lo que Dios quiere de nuestras vidas. Estoy de acuerdo con Annie Dillard, quien dijo en una ocasión, el modo en que vivimos nuestros días es el modo en que vivimos nuestras vidas. Cada uno de nosotros necesita descubrir por sí mismo cómo vivir este día en fiel rendición a Dios a medida que llevamos a cabo nuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. ¿Debería poner su casa a la venta en el mercado hoy y mudarse a un lugar más pequeño? Quizá. ¿Debería dejar su empleo? Quizá. O quizás Dios quiera que usted trabaje más en su empleo y sea testigo de él allí. ¿Quiere él que se traslade a otra ciudad o a otro país? Puede ser. Quizá él quiera que se quede donde está y abra sus ojos a las necesidades de sus vecinos. Sinceramente, ya es lo bastante difícil para mí discernir cómo vivir mi propia vida. Mi sugerencia, a medida que usted piensa, toma decisiones y discierne cómo quiere Dios que usted viva su vida, es que se pregunte, ¿es esta la manera más amorosa de vivir? ¿Estoy amando a mi prójimo y a mi Dios viviendo donde vivo? ¿Conduciendo lo que conduzco? ¿Hablando como hablo? Le insto a pensar y vivir realmente como si cada persona con la que entra en contacto fuera Cristo. Preguntarse y reflexionar en este tipo de preguntas nos pone en la dirección correcta, pero tenemos que ir más allá de hacer las preguntas correctas. Con frecuencia experimentamos un momento, eso es, pero no actuamos. De hecho, somos famosos por eso en la iglesia. ¿Recuerda esas elevadas emociones en los retiros seguidas de la inevitable calma? ¿O el entusiasmo que sintió en su primer viaje misionero, pero que olvidó poco tiempo después de regresar a su casa? Los recuerdos son maravillosos, pero ¿vive usted de modo distinto debido a ellos? Las historias en el capítulo 9 son breves, instantáneas del modo en que algunas personas han practicado el verdadero cristianismo en América y en todo el mundo. Sus vidas son un desafío y ejemplos de una manera distinta de vivir. Lo fundamental es que hay otro camino, una alternativa al individualismo, al egoísmo y al materialismo del sueño americano, hasta la así llamada versión cristiana. Espero que sus historias le hayan recordado que Dios obra en un vasto número de personas, que Él tiene más cosas reservadas para usted de las que usted pueda realmente imaginar en este momento. Un anuncio de Nike hace unos años presentaba al primer preseleccionado de la NBA, Harold Miner. En el anuncio él decía algo parecido a: algunas personas me preguntan si voy a ser el siguiente Magic Johnson, el siguiente Larry Bird o el siguiente Michael Jordan. Yo les digo que voy a ser el primer Harold Miner. Él terminó teniendo una desgraciada carrera en la NBA, pero ese anuncio era bonito, y lo que él quería decir es ser usted mismo, era válido. Oswald Chambers escribió: nunca haga un principio de su experiencia. Permita que Dios sea tan original con otras personas como lo es con usted. A eso yo añadiría: tenga cuidado de no convertir las vidas de los demás en el molde para su propia vida. Permita que Dios sea tan creativo con usted como lo es con cada uno de nosotros. ¿Ha dicho usted alguna vez, fui creado para este momento? ¿Cree que fue creado para buenas obras concretas, cosas que Dios conocía antes de que usted ni siquiera existiese? ¿O compara usted su vida con la de otros y lamenta lo que se le ha dado? Tenemos un Dios que es un creador, no un duplicador. Él nunca antes ha creado un Francis Chan. Pablo nos dice: ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. 1 Corintios 12, 4 al 7. Imagine si se abriera un cajón en su cocina y encontrara 20 ralladores de queso, pero ningún otro utensilio. No es muy útil cuando se está buscando algo con lo que comerse la sopa. Al igual que hay diferentes utensilios en la cocina que tienen diversas funciones,
Dios ha creado a personas únicas para lograr una variedad de propósitos en todo el mundo. Por eso no puedo decir en este libro, todos deberían ser misioneros, o usted tiene que vender su auto y comenzar a utilizar el transporte público. Lo que sí puedo decir es que debe aprender a escuchar y obedecer a Dios, especialmente en una sociedad en la que es fácil hacer y se espera eso, lo que sea más cómodo. Escribí este libro porque gran parte de lo que decimos no encaja con lo que vivimos. Decimos cosas como, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y confía en el Señor con todo su corazón. Luego vivimos y planeamos como si no creyésemos que Dios existe. Tratamos de organizar nuestras vidas de modo que todo esté bien, aun si Dios no interviene. Pero la verdadera fe significa no retener nada. Significa poner toda esperanza en la fidelidad de Dios a sus promesas. Un amigo mío me dijo una vez que los cristianos son como estiércol. Extendidos ayudan a todo a crecer mejor, pero en un solo montón huelen horriblemente. ¿Cuál de ellos es usted? ¿El tipo que apesta, del cual la gente quiere mantenerse a distancia? ¿O el tipo que confía lo bastante en Dios para dejar que Él le extienda? ¿Signifique eso salir de su grupo normal de amigos cristianos, aumentar sus donativos materiales o usar su tiempo para servir a otros? Yo sentí convicción por mi falta de fe en la universidad. Comprendí que mis lecciones me habían situado en un montón de apestoso estiércol, y eso me motivó a ponerme a mí mismo en situaciones incómodas. Comencé a ir al centro de Los Ángeles a compartir mi fe. No oí a Dios llamándome a ir al centro, sencillamente escogí ir, obedecí. La mayoría de nosotros utilizamos la frase «estoy esperando que Dios revele su llamado para mi vida», para evitar la acción. ¿Oyó usted a Dios llamándole a sentarse delante de la televisión ayer? ¿O a realizar sus últimas vacaciones? ¿O a hacer ejercicio esta mañana? Probablemente no, pero aún así lo hizo. El punto no es que las vacaciones o el ejercicio sean malos, sino que somos rápidos para realizar nuestros entrenamientos y nuestras prioridades y sin embargo somos lentos para comprometernos a servir a Dios. Un amigo mío estaba dando una conferencia recientemente, después un hombre se le acercó y le dijo, yo iría al extranjero y serviría a Dios como misionero, pero sinceramente si me fuese en este momento sería solo por obediencia. La respuesta de mi amigo fue sí. ¿Y qué? Jesús dijo, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Juan 14:15. Jesús no dijo, si me aman, me obedecerán cuando se sientan llamados o bien con respeto a hacerlo. Si le amamos, entonces obedecemos. Punto. Este tipo de obediencia es parte de lo que significa vivir una vida de fe. La mayor bendición que recibí durante aquellos viajes al centro de la ciudad fue ver a Dios obrar en situaciones en las que Él tiene que hacerlo. Como resultado, he hecho el compromiso de ponerme a mí mismo regularmente en situaciones que me asustan y que requieren que Dios intervenga. Cuando evalúo mi vida, comprendo que esas veces han sido las más significativas y satisfactorias en mi vida. Fueron las veces que experimenté verdaderamente la vida y a Dios. Durante una gran parte de mi vida no entendí lo deseable de Dios o confiar en su amor lo bastante para someter mis esperanzas y mis sueños. Vivía en un constante estado de tratar de ser lo bastante dedicado a Él, sin embargo nunca llegaba a lograrlo. Yo sabía que Dios quería todo de mí, pero sin embargo temía lo que significaría rendirme totalmente a Él. Intentarlo con más fuerza no funciona para mí. He aprendido lentamente a orar por la ayuda de Dios y Él se ha convertido en mi mayor amor y deseo. A pesar de este inmenso cambio en el enfoque y en el tono de mi relación con Dios, sigo batallando para mantenerme centrado en Jesús cada día, pero un par de cosas me ayudan a seguir adelante. En primer lugar, recuerdo que si dejo de buscar a Cristo, estoy permitiendo que nuestra relación se deteriore. Nunca nos acercamos más a Dios cuando nos limitamos a vivir la vida. Se necesita una búsqueda y una atención deliberadas. Cuando oro, a veces le pido a Dios que lo convierta en el tiempo de oración más íntimo que yo haya tenido nunca. Muchas veces cuando hablo, sea en mi iglesia o en otro lugar, me recuerdo a mí mismo que podría morir después de terminar. Por tanto, ¿cuáles querría que fuesen mis últimas palabras? En segundo lugar, recuerdo que no estamos solos. Hay miles de seres en el cielo que observan lo que está sucediendo aquí abajo. Una gran nube de testigos, dice la Escritura. Eso me recuerda que hay mucho más en nuestra existencia de lo que podemos ver.
Lo que nosotros hacemos resuena en los cielos y hasta la eternidad. Intenté durante un día entero ser consciente del cielo y de nuestra existencia. Dios y sus ángeles están observando aún en este instante. Lo que realmente me hace seguir es el regalo y el poder que se nos ha dado en el Espíritu Santo. Antes de que Cristo dejara esta tierra, les dijo a sus discípulos: pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Juan 16, 7 al 8 y el versículo 13. Los discípulos debieron haber quedado sorprendidos por la idea de que Jesús se fuera por el bien de ellos. ¿Qué podría ser mejor posiblemente que tener a Jesús al lado? ¿No preferiría que Jesús caminase físicamente cerca de usted todo el día que tener al aparentemente esquivo Espíritu Santo viviendo en su interior? Nuestro punto de vista del Espíritu Santo es demasiado pequeño. El Espíritu Santo es aquel que cambia a la iglesia, pero tenemos que recordar que el Espíritu Santo vive en nosotros. Somos personas individuales viviendo vidas llenas del Espíritu, las que cambiarán la iglesia. Efesios 5:18 dice: sean llenos del Espíritu. Si lo leen en griego, está escrito como un imperativo presente, un mandamiento continuo, y también con voz pasiva. La parte del imperativo significa que ser lleno del Espíritu no es algo que hacemos una sola vez, en cambio es algo que hacemos siempre y repetidamente. Y el elemento pasivo comunica la necesaria acción de Dios en el proceso de llenar. Yo nunca he estado más emocionado por la iglesia. Creo que hay un gran motivo para esperar cosas buenas. Al comienzo de este capítulo mencioné que Annie Dillard escribió que el modo en que vivimos nuestros días es el modo en que vivimos nuestras vidas. Es similar con el cuerpo de Cristo. El modo en que los creyentes vivimos nuestras vidas es un microcosmos de la vida de la iglesia. Mi esperanza y mi oración es que usted termine este libro con esperanza, creyendo que parte de su responsabilidad en el cuerpo de Cristo es ayudar a establecer el ritmo para la iglesia, escuchando, obedeciendo y viviendo a Cristo, sabiendo que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a vivir vidas fieles y dedicadas delante de Él, por el poder de su Espíritu. No tiene usted que predicarle a su pastor o a su congregación, simplemente necesita practicar en su vida cotidiana el amor y la obediencia que Dios le ha pedido. Recientemente me hablaron de un hombre que me oyó predicar sobre 1 Corintios 15, 19 al 20, donde Pablo escribe: si la esperanza que tenemos en Cristo fuese solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos. Ese hombre sintió convicción de que ya que Cristo está vivo, él necesitaba vivir conforme a ello. Por tanto, dejó su empleo bien remunerado y se hizo pastor, algo que ya por un tiempo se había sentido llamado a hacer. Cuando las personas hacen cambios en sus vidas como ese, producen un mayor impacto que cuando meramente hacen declaraciones apasionadas. El mundo necesita cristianos que no toleren la complacencia de sus propias vidas. ¿Esto es lo que quiero estar haciendo cuando Cristo regrese? Y así llegamos al final de este libro. No creo que sea coincidencia que Dios haya alentado tanto mi corazón durante esta pasada semana con la historia de los 3 creyentes que fueron martirizados en Turquía. Estoy escribiendo esto en abril de 2007 y las noticias sobre los 3 mártires, Tilman, Nekati y Ugur, siguen estando frescas. No puedo quitarlas de mi mente. Ellos fueron torturados durante 3 horas de maneras que yo no sabía que fuesen humanamente posibles. Le ahorraré los detalles, pero fue repulsivo y horrendo. Pienso en cómo debieron de haberse mirado los unos a los otros mientras eran torturados con miradas que dirían: solamente aguanta un poco más, no le niegues a él, todo esto valdrá la pena. Ha pasado 1 semana y media desde sus muertes. Qué emocionados deben estar ahora. No puedo imaginar el gozo que ellos sintieron solo 5 segundos después de morir. Sé que cuando me encuentre con ellos dirán que valió la pena. Dentro de 100 o de 1000 años desde ahora, ellos dirán que valió increíblemente la pena. Las historias sobre fieles santos, como nuestros hermanos asesinados en Turquía, son de lo que hablaremos en el cielo. La Biblia es clara en que cada uno de nosotros estaremos delante de Dios y rendiremos cuentas de nuestras vidas.
porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Segunda de Corintios 5:10. Oh Dios grande y fuerte, tu nombre es el Señor Todopoderoso, para dar a cada uno lo que merece, según su conducta y los frutos de sus acciones. Jeremías 32, 18 al 19. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Romanos 14, del 10 al 12. ¿Qué dirá la gente sobre su vida en el cielo? ¿Hablará la gente de la obra de Dios y de su gloria por medio de usted? Y aún más importante, ¿cómo responderá usted ante el Rey cuando Él diga: ¿qué hiciste con lo que yo te di? Daniel Webster dijo una vez: la mayor idea de que haya pasado alguna vez por mi mente es que un día tendré que estar delante de un Dios santo y rendir cuentas de mi vida. Él tenía razón. Ahora cierre este libro. Arrodíllese delante de nuestro Dios santo y amoroso. Y luego, viva la vida con sus amigos, su familia, sus padres, su cónyuge, sus hijos, sus vecinos, sus enemigos y los extranjeros que Él ha creado para que la viva con su capacitación y mediante el Espíritu Santo. Que pueda usted decir al final de su vida, junto con Pablo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Segunda de Timoteo 4, 7 al 8.